2 días que quedaron en la memoria de América Latina. 2 días en los que el grupo guerrillero M-19 atacó a sangre y fuego el máximo tribunal de la justicia en Colombia. 25 años después, mientras que los responsables de la acción criminal fueron perdonados y hacen parte de la vida política del país, el militar que lideró la retoma del Palacio de Justicia purga una condena de 30 años de cárcel. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noticia: aumenta la controversia en Colombia frente a la veracidad de una de las pruebas con las que fue condenado a 30 años de cárcel el coronel retirado del ejército Luis Alfonso Plazas Vega. La noticia, la que es considerada por la defensa como la principal evidencia que llevó a la condena, es objeto de serios cuestionamientos. El punto clave: el testimonio que rindió ante la Procuraduría el cabo retirado del ejército Edgar Villamizar. Contrario a lo sostenido por la Fiscalía durante el juicio, el militar afirmó que él nunca había declarado contra el coronel Plazas. La noticia: en las últimas horas, Ricardo Puentes Melo, director editorial del portal Periodismo Sin Fronteras, denunció que el testigo fue amenazado de muerte. La noticia: una versión distinta entregó ante la Procuraduría el cabo retirado del ejército Edgar Villamizar. El militar afirmó que nunca había declarado a la Fiscalía, que nunca había tenido contacto con el coronel Plazas y que solamente lo conocía por televisión. La firma que aparece al final no es la mía. No soy biólogo químico. Tampoco es cierto que estuve en la escuela de caballería. Nunca he visto al coronel Plazas. No lo tuve como comandante. Solamente lo he visto por televisión. Conozcamos el contexto de esta noticia. El 9 de junio de 2010, el coronel retirado del ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, fue declarado penalmente responsable por la desaparición forzada de 11 civiles durante los operativos que permitieron la retoma del Palacio de Justicia, que fue asaltado el 6 de noviembre de 1985 por un comando del entonces grupo guerrillero M-19. Muchas gracias. Quiero comenzar con usted, señor Apuleyo. Han pasado 14 meses desde que fue condenado el coronel Plazas Vega y continúan apareciendo elementos dentro del proceso, en este caso este elemento probatorio que estaría poniendo en duda el caso que terminó finalmente en esta condena. ¿Cómo ve usted esta prueba que ha aparecido en las últimas horas, esta declaración de este exmilitar ante la Procuraduría, donde asegura que él no estuvo, como dice la Fiscalía, declarando? ¿Usted cree que hay suplantación de testigos? No, debió ser suplantación porque él no estuvo y así lo declaró abiertamente. Pero hay algo que no deben olvidar ustedes, que no debería olvidar tampoco la fiscal. Es que hay dos declaraciones, una de el sargento Gustavo Alonso Velázquez y el teniente coronel Ariel Valdés Gil, que estaban en Granada Meta con el señor Villarreal y que declararon que él nunca abandonó ese batallón y que seguía con ellos los acontecimientos por televisión. Son dos declaraciones juramentadas que han debido ser tomadas en cuenta y que la declaración última de Villarreal confirma exactamente lo que ellos habían dicho antes. Nunca salí de Granada Meta, nunca conocí al coronel Plazas, nunca estuve en la escuela de caballería en ese momento. De modo que yo creo que después de eso no me explico cómo se puede sostener que esa declaración supuestamente firmada por él es válida. Tanto más que yo conozco la fotocopia de la declaración y me doy cuenta de que está firmada bajo un nombre distinto al suyo, Edgar Villarreal. Yo me pregunto, ¿quién es capaz de poner su firma bajo un nombre que no es el suyo? De modo que lo que se ha revelado es absolutamente contundente, de ahí que la Procuraduría pida la libertad para el coronel Plazas, que es lo lógico, puesto que no hay ninguna prueba en su contra. Ha sido falsamente condenado a 30 años. Es una de las más grandes monstruosidades que se han cometido en Colombia. Sí. Señor, ¿qué papel jugó dentro de todo este caso el supuesto testimonio del cabo Edgar Villamizar dentro de la condena? Fue el papel definitivo porque es la única prueba,
Y cuando se muestra que no hubo tal declaración, que no se presentó el señor allí, etcétera, pues en ese caso ya no tiene ninguna validez todo lo que se ha dicho. Esa prueba se derrumba totalmente, totalmente. Quiero preguntarle ahora a la fiscal, usted que estuvo durante todo este tiempo exfiscal investigando este caso, durante ese tiempo usted era la fiscal encargada, ¿cuál fue el papel de este supuesto testimonio? ¿Realmente fue la prueba reina? ¿Realmente es la única prueba que existe de que este coronel es culpable? Las declaraciones de esas dos personas fueron objeto de compulsa de copias. En tercer lugar, la pregunta que usted me hace, si es la única prueba, no señor, no es la única prueba. Sí, exfiscal, pero ¿por qué entonces ahora el señor Edgar Villamizar está diciendo otra cosa? Jason, las razones por las cuales está diciendo otra cosa, yo no te las podría dar. Señor Ricardo Puentes, quiero preguntarle, usted que ha denunciado que el exmilitar Edgar Villamizar, quien ha entregado estas declaraciones ante la Procuraduría, se encuentra amenazado. ¿Qué piensa de lo que dice la exfiscal Ángela María Buitrago? Preocupante, muy preocupante lo que la fiscal dice. Ella dice que tiene más pruebas, nunca ha dicho qué otras pruebas tiene en contra del coronel Plazas, aparte del testimonio del señor Villamizar. Y que le haya compulsado copias a estos dos militares, Gustavo Alonso Velázquez y el coronel Valdés, pues no tiene nada de extraño. También le compulsó copias a la señora Mariana Elfi Díaz, que es la que se reconoce en el video que sale en brazos de un uniformado, y que René Guarín, el guerrillero que asesora a la fiscal, dice que es su hermana. Mariana Elfi Díaz hace muchos años dijo que era ella. ¿Y qué hizo la fiscalía? Acusarla. Pero centrándonos, señor Puentes, en el caso de este testigo, del señor Villamizar, ¿qué tendría que decir? Yo le creo a Villamizar. Y le creo a Villamizar porque había 3 testigos en el caso contra Plazas Vega: Tirso Sáenz, Ricardo Gámez, Mazuera y este señor. Los 2 primeros, Tirso Sáenz y Ricardo Gámez, tenían testimonios falsos, y la fiscal los defendió hasta el último momento. ¿Cómo serían de falsos? Que la misma juez, María Estela Jara, no tuvo más remedio que desechar estos testigos. Uno de ellos, Tirso Sáenz, dice que le ofrecieron dinero para acusar al coronel Plazas, y en los hechos del Palacio de Justicia, en esos días, él estaba preso. Entonces, esto es muy raro. Ricardo Gámez Mazuera es otro señor que nunca estuvo para los hechos del Palacio de Justicia, que viaja coincidencialmente a Bruselas, donde está Gustavo Petro, del M-19, y da un testimonio que nadie puede refutar ni nadie puede contrapreguntar. Entonces, esos 2 que ella defiende hasta el final se caen. Y ese señor aparece, yo le creo a Villamizar, con perdón de la fiscal Buitrago. Y más allá, entonces, de un error de tipeo con el apellido, ¿para usted sí hubo una suplantación de este testigo? Por supuesto, yo tengo aquí una copia que me llegó de la declaración de la Fiscalía, el supuesto diligencia que se hizo en la Escuela de Caballería, no tiene fecha. Aparece declaración que rinde el señor Edgar Villarreal, residente en la ciudad tal, con cédula de ciudadanía número tal. Esa cédula no es de Edgar Villarreal, sino de Edgar Villamizar. Y un error de tipeo que aparece 4 o 5 veces en un documento, y en la firma como Edgar Villarreal. Y según el periodista Daniel Coronel, que le llegó una copia de otro documento que tenía la fiscal por ahí guardado, y dice que se corrigieron estos errores. No se corrigieron, están acá. Y además que hace una copia por ahí guardada de un proceso tan delicado, ¿no? Pues vamos a ver, señor Puente, esto en detalle, porque el programa La Noche conoció en su totalidad la declaración que el cabo retirado del Ejército, Edgar Villamizar, hizo ante la Procuraduría sobre los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. El militar, contrario a lo que señaló la Fiscalía durante todo el juicio, afirmó que nunca había declarado contra el coronel Plazas Vega, dijo que no lo conocía y que la firma que aparece en una supuesta versión suya ante el ente investigador es falsa. La versión de la Procuraduría. Ante la Procuraduría General de la Nación, el 23 de mayo de este año, el señor Edgar Villamizar, con cédula de ciudadanía 13.452.278, expedida en la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander, desmintió que haya entregado testimonio alguno a la justicia colombiana. Quiero dejar bien claro, y estando libre de presión alguna y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. Segundo, no he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega.
y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la escuela de caballería. Aclaró la confusión que había con respecto a su apellido. Mis apellidos son Villamizar Espinel y no Villarreal, como aparece en el documento que entrega la Fiscalía, y soy natural de Cúcuta y no de Pamplona. Afirmó que la firma de la supuesta declaración ante la Fiscalía no era suya. Dice que era falsa. La firma que aparece al final no es la mía. No soy biólogo químico. Yo no culminé mis estudios universitarios. En cuanto a los hechos, estos se narran de forma periodística y no como una declaración. Negó haber estado en el Palacio de Justicia durante los días del Holocausto. En ningún momento me dijeron que hiciera, que me alistara para viajar, puesto que eso pertenece a otra brigada, a la 7ª, y los hechos ocurridos pertenecían a la 13ª Brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. Tampoco es cierto que estuve en la escuela de caballería. La única vez que estuve en la escuela de caballería fue en el año de 1982, cuando me enviaron del batallón Vargas a adelantar un curso de contraguerrilla urbana. En Bogotá, señor Plinio Apuleyo, ¿cómo analiza usted esta contradicción? Por favor, pero si es que no han tomado en cuenta otros argumentos, otras razones. El procurador Jesús Villabona calificó el supuesto testimonio atribuido a Villamizar como deleznable, y otro procurador, Hernán Suárez Delgado, dijo que era un clásico ejemplo del testigo que no merece la más nimia confiabilidad. Y por último, la juez 51, María Cristina Trejos, quien condenó al general Arias Cabrales, invalidó la declaración de Villamizar como prueba de cargo por su falta de escrupulosidad y por la incertidumbre respecto a la real identidad del exponente. Por favor, además insisto en que están las dos declaraciones que la fiscal no quiere reconocer como válidas de dos personas que estaban, dos militares, un sargento y un teniente coronel que estaban en Granada Meta, después de la declaración de Villamizar diciendo que nunca estuvo y confirmando todo esto, pues yo no creo que haya razón para tener dudas sobre la veracidad de lo que dijo ante el procurador. La propia Procuraduría está pidiendo la libertad para el coronel Plazas Vegas porque se han derrumbado absolutamente la única prueba que existía. Se ha derrumbado estrepitosamente y esto lo conoce todo el país. Yo creo que hay que ser honesto y hay que reconocer que hubo errores garrafales en la condena del coronel Plazas. Así lo creo yo y así lo cree la mayoría del país. Señora exfiscal Ángela María Buitrago, ¿usted cómo logró el contacto con este testigo, con el señor Villamizar? Lo que dice Plinio Apuleyo no es cierto, pero además lo que dice el señor Puentes tampoco. El señor Puentes trata de insinuar varias cosas que no son ciertas y yo creo que estamos en un plano en donde tanto ellos como yo tenemos claridad de las cosas. No hagamos atribuciones sin necesidad de mezclar las cosas. Otro problema es la valoración de una declaración. En segundo punto, cuando dice que es que el país cree que el señor es inocente, yo no puedo decir lo que dice el país. Podré decir lo que digo yo, pero que además hay algo claro. La cédula identifica a una persona. La cédula que se toma en la declaración de la Fiscalía General de la Nación es la misma cédula que tiene el señor Edgar Villamizar y que reposa en la declaración de la Procuraduría. Y si están mirando tantas... La firma también es la misma, si usted quiere verificar. La firma... Hay un grafólogo que dijo que no era esa. Un grafólogo declaró que no era la firma. De eso no es una grafología. Señor Jason, usted me está preguntando a mí, frente a esos parámetros, ¿cuál es el tema central de la existencia de Edgar Villamizar? Yo lo que le puedo decir es que concurrió, declaró lo que declaró en presencia del Ministerio Público, no solamente de la fiscal, del Ministerio Público, del fiscal auxiliar, de eso quedó un acta. Segundo, que el señor está diciendo que no... Señor Plinio, yo lo dejé hablar, por favor, déjeme hablar, te agradecería. Bueno, pero firmó bajo otro nombre. Cuando usted no firmó con otro nombre, firmó con su firma. Y lo que pasa... nombre. Señor Plinio, nadie la firma bajo otro nombre. Antefirma, la nombre está correcto. En lo que se equivocó quien digitó o el computador es en 3 sílabas del apellido. Entonces no hagamos... La antefirma yo la conozco. Las verdades a medias la son antefirma mentiras. Es de otro señor, Villarreal. El señor y se no llama Villamizar. Edgar. ¿Estamos de acuerdo que el señor se llama Edgar?
Ah, bueno, el señor se Edgar, llama el mismo Edgar nombre, Villamizar. con otro nombre. Correcto. ¿Quién Y firma, quedó ¿quién Edgar firma con Villarreal. otro nombre? Sí, señora Listo. fiscal. La pero cédula es la ¿cómo- misma. ¿Cómo La explica? cédula es la misma. ¿Estamos de acuerdo? La cédula. Fiscal, pero ¿cómo explicar que aparezca un apellido diferente en la declaración que supuestamente el cabo Villamizar Claro. entregó a la fiscalía y que no sea ese? ¿Cómo se puede explicar esa inconsistencia fiscal? No, Nadie es una firma- Mire, señor Plino, perdóneme un segundito, yo le quiero explicar lo que estoy tratando de decirle. Cuando nosotros estamos diciendo que en una actividad judicial es normal, pero es un error. ¿Pero quién tipográfico, firma? que Pero, firma doctora, Edgar ¿quién Villamizar. firma? No, momentico, ¿quién firma? ¿Quién pone su nombre bajo su firma bajo un nombre que no es el suyo? En una declaración Mire, tan importante. Eso no se ve en mire, ninguna parte. Y yo mire, lo señor. conozco, yo he visto la declaración. Y yo he también, visto la señor Plino, declaración. porque yo la y es tomé. equivocada. ¿Sí? Mire, sí, usted la tomó, señor pero Plino, con otro nombre. le quiero con otro decir, nombre. Y en el plano... le quiero decir quiero otra poner- cosa para que usted vea cómo es normal que Edgar Villamizar firme sin darse cuenta en dónde firma, y se lo quiero poner por ejemplo. Ay. En la hoja de vida, Señora del Ejército exfiscal, Nacional de Colombia, ¿Usted le cree al señor Villamizar? yo le creo al señor Villamizar. ¿Y sabe qué es lo que más me da el ¿Pero a cuál? el ¿Y ¿Y acierto? cuál de las dos versiones, la primera o la segunda? La que le dio a la Fiscalía. Seguimos en la noche. En su último artículo en el portal virtual, el periodista Ricardo Puentes Melo denuncia que el testigo en el caso del coronel Alfonso Plazas, el cabo Edgar Villamizar, junto con su hijo, estarían recibiendo constantes amenazas luego de la última declaración que rindió ante la Procuraduría. Según el artículo del periodista Ricardo Puentes, el cabo Edgar Villamizar estaría recibiendo amenazas contra su vida y contra la de su hijo. Tan pronto salió a la luz pública su declaración donde Villamizar aseguró que jamás había estado en los hechos del Palacio de Justicia, ni conocía a Plazas Vega, ni había hecho declaración alguna ante la fiscal Ángela María Buitrago ni ante nadie, comenzaron a llegarle anónimos amenazantes a Villamizar y su familia. Anónimos donde lo tildaban de sapo y de que si se mantenía en su declaración ante la Procuraduría, sería asesinado él o su hijo. En estos anónimos, al mismo tiempo que los sentenciaban a muerte, se muestran solidarios con los familiares de los desaparecidos del Palacio. Agregó que Germán, un asesor de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, le informó a Villamizar que era requerido con suma urgencia por la Fiscalía de Colombia con el fin de solucionar sus inconvenientes de seguridad. Germán lo tranquilizó y le dijo que el trámite en la Fiscalía era obligatorio si quería seguir adelante con el esquema de protección dado por el Ministerio. Lo apuntaló con el argumento de que el mismo procurador Alejandro Ordóñez estaba al tanto de esta diligencia y que le había avalado diciendo que era obligatorio que el cabo fuera a la Fiscalía, cosa no cierta, como lo verificamos. También le dijo que podían hacer la diligencia en otro lugar que no fuera el búnker. Según el portal web, finalmente fue llevada a cabo la reunión con la fiscal delegada ante la Corte, Norma Angélica Lozano, y un investigador, pero según la nota periodística de Puentes, Villamizar relató ante la Fiscalía lo sucedido y pasó desapercibido. Edgar Villamizar aprovechó la oportunidad para mostrarle el anónimo a la fiscal Norma Angélica, pero esta no le paró ni medias, estaba más interesada en otras cosas. Esa fue la segunda alerta para Villamizar. A continuación, el investigador Delgadillo inició su interrogatorio en otros temas diferentes a la declaración de Villamizar ante la Procuraduría. Era evidente que el interés de estas personas estaba más enfocado a encontrar algo oscuro en el pasado del cabo, que en averiguar si él estuvo o no en la diligencia que Ángela María Buitrago jura que sí estuvo. Señor Puentes, usted escribió este artículo y quiero preguntarle por el tema de las amenazas. ¿Usted ha tenido contacto con este testigo y qué tipo de amenazas son las que tiene en su contra? Sí, por supuesto. Lo primero que me dice el cabo Villamizar cuando le hice la primera entrevista, yo le dije que denunciara estos hechos ante la Fiscalía General y él dijo rotundamente que no, que si él se presentaba ante la Fiscalía lo iba a asesinar. Ante eso fue que decidí llevarlo ante el Procurador General. Y allá él hizo su testimonio, ¿cierto? No es una declaración como dice la fiscal, contó su triste historia. A partir de ahí, yo esperé 2 meses más antes de publicar el asunto hasta que él tuviera su seguridad. Se la dio el Ministerio del Interior, la doctora Paulina Riveros y su asistente Germán, y a los pocos días de que se la dio, lo llama el señor Germán y le dice que la Fiscalía lo requiere para una indagatoria. Que el tipo se asustó, Villamizar se asustó, él me contó después, se asustó, pero allá lo tranquilizaron diciéndole que el procurador estaba pendiente de ese tema de la seguridad y que él había dicho que era obligatoria esa que confirmara su testimonio
ante la Fiscalía. Eso no es cierto. Yo averigué en la Procuraduría y eso es absolutamente falso. Y es una diligencia muy extraña, muy extraña, porque el tipo ese día recibe uno de los anónimos que le ha llegado y aprovechó y se lo presentó ante esta señora que dijo que era la fiscal Norma Lozano, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y ella no se interesó por el tema, quería indagar más sobre algún pasado oscuro, supongo, eso ya es especulación para desvirtuar el testimonio que hizo ante la Procuraduría General de la Nación. Lo único que yo puedo decir es que están en los testimonios, no nos han explicado por qué son falsos, los testimonios de 2 militares que estaban con él allá en el Meta. Está en la declaración del señor Villamizar. Ahora, se habla de que si se trata de una retractación o una suplantación. Yo pienso, de acuerdo con lo que ha dicho Villamizar y de acuerdo con los otros testimonios que he citado, que se trata tal vez de una suplantación. Pero si se trata de una retractación, también hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué hay que tomar en cuenta solamente la primera supuesta declaración y no la retractación? Es que en ambos casos también queda la duda sobre la validez de la condena del coronel Plazas. Es todo lo que puedo decir. ¿Y qué papel juega esta segunda declaración del cabo Villamizar dentro del proceso, que está en segunda instancia en los tribunales de Bogotá? Pues yo creo que sí, le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá examinar este nuevo hecho. Sería absurdo que no se tomara en cuenta esta declaración cuando la única prueba es el supuesto testimonio de Villamizar y él lo niega. En este caso, a la justicia le corresponde hacer la rectificación necesaria. Pero entonces, señora exfiscal Ángela María Buitrago, sí hubo un contacto por parte de la Fiscalía con el señor Villamizar una vez entregó estas declaraciones ante la Procuraduría. Hay una preocupación por parte de la Fiscalía por el hecho de que él mismo esté asegurando que no fue la persona que les declaró en su tiempo. A ver, Jason, no sé lo que esté haciendo la Fiscalía porque te quiero contar que a mí me reabrieron la indagación con ocasión de la petición que hizo la Procuraduría. A propósito de las críticas que han hecho varios periodistas sobre la forma como se ha llevado el proceso, en Colombia distintos comunicadores de opinión como Mauricio Vargas, Plinio Apuleyo y María Isabel Rueda han llamado la atención sobre la baja calidad probatoria que tienen las pruebas con las que fue condenado a 30 años de cárcel el coronel retirado del ejército Luis Alfonso Plazas Vega. El programa La Noche analizó algunas de ellas. El periodista Mauricio Vargas en su más reciente artículo presenta un paralelo entre la condena impuesta al oficial en retiro con la que acaba de proferir un juez colombiano contra el máximo jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, a 40 años de cárcel. ¿Por qué mientras exsecuestradores y exmasacradores, todos por igual narcotraficantes, nos dicen quién es el criminal y quién no? Al coronel Alfonso Plazas Vega, la justicia lo condena a 30 años de prisión. Casi tanto como a Cano, con la diferencia de que el exoficial sí está detenido por los hechos del Palacio de Justicia y con base en un dudoso testimonio. El testimonio dudoso al que se refiere Vargas es el que ofreció a la Fiscalía el excabo del Ejército Edgar Villamizar. Luego Villamizar, en una declaración ante la Procuraduría, negó que hubiera entregado esa versión en un caso de aparente suplantación de identidad. María Isabel Rueda, otra columnista colombiana, hizo énfasis en la irregularidad de la prueba contra Plazas Vega y criticó a la fiscal del caso, Ángela María Buitrago. Ella instrumentó la condena del coronel Plazas con base prácticamente en una única prueba, el testimonio de Edgar Villamizar Espinel, un excabo que ahora aparece asegurando que fue suplantado en una diligencia en la que alguien que decía ser él jura que escuchó a Plazas ordenar en la escuela de caballería: maten a esos HP. En relación con los desaparecidos del Palacio de Justicia, el juicio al coronel Plazas merece una revisión profunda. El también columnista Plinio Apuleyo Mendoza evidenció en otro artículo las aparentes fallas en la considerada prueba reina en el proceso contra Plazas Vega. Apuleyo Mendoza no descarta que la fiscal Buitrago haya sido víctima de un engaño. La justicia tendrá ahora que decidir si la mencionada fiscal fue víctima de un embuchado o si tuvo parte activa en esta suplantación. Por ahora, lo cierto es que la única prueba que sustentaba la condena del coronel Plazas se ha derrumbado estrepitosamente. Fiscal, en uno de los artículos justamente del periodista Apuleyo, pues no descartan que usted haya podido ser engañada dentro de este caso, exfiscal.
¿Usted piensa que a lo mejor en alguno de los momentos, si usted no estuvo presente durante esta declaración, pudo haber sido asaltada en su buena fe? Jason, siempre estuve presente en esa declaración porque yo recibo al testigo con el investigador que viene y él me presenta su cédula, yo recibo la declaración, yo no me ausento un momento en la declaración y es Edgar Villamizar Espinel. Uno de los testimonios más impactantes en este proceso fue el de María Nelfi Díaz, una ex empleada del Palacio de Justicia, quien en varias oportunidades declaró ser la mujer que las cámaras de televisión grabaron cuando un soldado la evacuaba del edificio tomado por el M-19. María Nelfi asegura que ella ese día vestía una falda de cuadros, como lo muestran las imágenes de televisión. Sin embargo, la juez tercera penal del Circuito Especializado de Bogotá, al revisar la declaración de esta ex ascensorista del Palacio, sostiene que hay contradicciones y pide que sea investigada por falso testimonio. El 12 de septiembre de 2007, el programa La Noche entrevistó a María Nelfi Díaz y esto fue lo que ella nos contó de la toma del Palacio de Justicia. ¿Cuál es la imagen que usted me dice que describe, donde usted dice que sale con vida del Palacio de Justicia? Sí, nos dejaron salir y salimos, varios, pero yo no me acuerdo quiénes íbamos por la terraza, por la escalera, y un soldado nos cogió y me sacó. La alza y... Sí, cargada. ¿Cómo? Me cogió así de las piernas y de para atrás y me sacó. Luego la llevan al museo de... A la Casa del Florero. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué no me describe un poquitico lo que sucede ahí? Allá, ¿qué pasa? Que lloramos todos de confusión o de alegría, qué sé yo, todos llorábamos de alegría y 1000 preguntas y luego nos dejaron salir y nos fuéramos para la casa. Pues me imagino que periodistas nos averiguaban que qué veíamos, qué oíamos, cómo nos sentíamos. Señor Ricardo Puente, usted también ha hablado sobre este testimonio. Cuéntenos un poco más el papel que puede jugar esta declaración dentro de la investigación. María Nelfi Díaz se presenta pocos días después de ocurrida la toma del Palacio y dice que es ella la que sale en hombros de este uniformado. Años después, un señor que es René Guarín, guerrillero, hermano de Cristina Guarín, guerrillera también, dice que no es ella, que ella es su hermana, la que sale ahí. Y la fiscal le cree a René Guarín y ordena investigar a María Nelfi Díaz. O sea, fue imposible hablar con ella nuevamente. Yo escuché los testimonios, la entrevista que usted menciona. Hay un tema bien importante aquí y es el de René Guarín. Yo entrevisté a José Vicente Rodríguez, antropólogo forense de la Universidad Nacional, que dirigió con su alumna que estaba en la Fiscalía, María Barreto, la exhumación de los cadáveres del Palacio de Justicia. Resulta que exhumaron 91 cuerpos, ahí también había gente de armero y de otras cosas, exhumaron 91, pero se sabían que en los estratos inferiores estaban los del Palacio de Justicia. Los guerrilleros los lanzaron allá sin ropa, los heridos muertos, sin identificación, y había 27 cuerpos envueltos en bolsas plásticas y marcados como NN Palacio de Justicia. Yo le pregunté al profesor José Vicente Rodríguez dónde estaban los desaparecidos. Dijo, yo no los tengo, porque la prensa siempre trató de desviar la atención hacia el laboratorio de antropología. Le dije, ¿quién tiene esos 27? Dijo, los tiene la Fiscalía General de la Nación y la fiscal Buitrago lo sabe. Los tiene de esos 27, que son los desaparecidos del Palacio de Justicia, le hacen prueba de ADN a un cuerpo cualquiera. Y resulta que, bingo, es Ana Rosa Castiblanco. Entonces quedan 26 sin identificar y lo refunde la Fiscalía. Están refundidos absolutamente. José Vicente dice que fue que se perdió la memoria histórica, o sea que no había cadena de custodia, pero quienes dirigieron la excavación eran expertos en cadena de custodia. Esto es algo muy, muy extraño y repito la palabra preocupante. Incluso Ana Rosa Castiblanco, ya identificada, los familiares están todavía en las marchas de los familiares de los desaparecidos, están exigiendo indemnización. Esto es aberrante lo que está pasando con la justicia colombiana. Perdóneme, la fiscal Buitrago nos pone a los periodistas que no estamos de acuerdo como verdugos. Nosotros no tenemos más defensa que una pluma, un teclado de computador. Ella tiene todo el aparato judicial a su favor. Pueden investigar, poner falsos testigos, aparecer testigos con firmas extrañas. Por casos como este está preso Plazas Vega. Exfiscal Buitrago, usted que no tuvo
reparos en esta investigación que estuvo muy de cerca dentro de todo este caso. ¿Se tuvo en cuenta este testimonio, esta parte en la investigación? Y si fue así, ¿por qué no se le dio validez? Lo que dice Ricardo Puentes sobre las exhumaciones tampoco dice la verdad. En este caso del señor René Guarín, que es hermano de uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, ¿cómo recibió usted la noticia de que pertenecía al M-19, el mismo grupo guerrillero que se tomó el palacio y que finalmente llevó a la muerte a los trabajadores de la cafetería? Parece ser que el señor pertenece al grupo del M-19. Yo ni lo defiendo, ni tengo por qué desconfiar de una declaración que ya tenía un... Están todos los puntos de vista frente a este caso, la controversia en Colombia por lo ocurrido en 1985 en el Palacio de Justicia y que terminó con la condena a 30 años de prisión al coronel Plazas Vega. Ustedes saquen sus propios... Estamos ante un personaje muy importante en la vida nacional, muy decisivo en la vida nacional. Un hombre por cuyo supuesto testimonio está condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y por cuyo supuesto testimonio está condenado el Ejército de Colombia al deshonor perpetuo. Según su dicho, o el dicho que le atribuye, cuando pasaron las jornadas del 5 y el 6 de noviembre de 1985, el Ejército desapareció a unas personas y las desapareció. Supuestamente las torturaron en la escuela de caballería y finalmente no volvieron nunca, o nunca volvió a saberse de ellas, porque si se hubiera sabido de ellas, pues el delito hubiera sido distinto, ya habría prescrito y no estaríamos en esto. Un delito de desaparición de personas que no existía en el momento de estos acontecimientos, pero esa es otra historia. En todo caso, es la única prueba que reposa en el expediente contra el coronel Plazas y contra los otros militares acusados. El general Arias Cabrales también pasará el resto de su vida en la cárcel. Y otros militares ya murieron. El presidente Belisario Betancur está pendiente de que los llamen ante la Corte Penal Internacional, si es que eso es posible, que el Estado colombiano verá qué decisión toma. Y todo por el testimonio de un hombre, de este hombre que está aquí con nosotros. Pero hay una cosa de una gravedad extraordinaria, y es que esta persona, suboficial del Ejército de Colombia, cabo del Ejército de Colombia, no estaba en Bogotá para esas fechas. ¿Cómo pudo entonces decir lo que dijo? Eso él nos lo explicará. ¿Cómo pudo venir desde los Llanos Orientales, desde un sitio que él nos dirá cuál es, a Bogotá en un helicóptero que no existía? El ejército no tenía esos helicópteros. Ya le preguntamos si alguna vez lo trasladaron a él en helicóptero. Los helicópteros entonces estaban reservados para el alto mando militar porque eran muy poquitos y tenían muy escasa capacidad de vuelo. Pero se dice que él vino con otros 20 hombres acá y, en fin, esa es otra historia. En todo caso, es el personaje decisivo. La única prueba que encontraron la juez de la causa y los dos magistrados del Tribunal Superior que condenaron a Plazas es el testimonio de la persona que está con nosotros y que les vamos a presentar en un minuto. Un personaje decisivo en la historia de Colombia. Él ya dijo ante autoridades competentes, el procurador, ante un juez, lo que le pareció que debía decir, pero su dicho ha sido trastornado y tergiversado y complicado. Aquí le queremos hacer una entrevista al estilo de La Hora de la Verdad, con pleno respeto por quienes nos visitan en cualquier circunstancia y dejándoles el más amplio espacio y la más amplia libertad para que digan lo que quieran decir. De manera que, hecha esa introducción, aquí estamos con el cabo. Ya dijimos que es cabo del ejército, y no hemos dicho su nombre porque su nombre mismo aparece controvertido, que si es Villamizar, que si es Villarreal, que mil problemas, y entonces le vamos a dejar a él que se presente ante ustedes. Mi cabo, su nombre, su cédula, ¿quién es usted? Doctor, buenos días, mi nombre es Edgar Villamizar Espinel, cédula 13-452-278 de la ciudad de Cúcuta. Muy bien. Mi cabo, un poco sobre su vida.
¿Cuándo resolvió usted abrazar la carrera militar y cuándo hizo su curso de suboficial del ejército? Yo inicié mi carrera militar el 7 de enero de 1980 en la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, cuando tenía su sede en la ciudad de Popayán. Entonces, allá hizo su curso, ¿que le tomó cuánto tiempo? Allá allá fue un curso de 9 meses y luego fui trasladado a la ciudad de Bogotá a realizar un curso de inteligencia básica. De inteligencia básica. Entonces fue, ¿qué año y medio de preparación antes de empezar a servirle al ejército en operación activa? 13 meses. 13 meses, muy bien. Después, esto es año 80 y la fecha que nos interesa, la primera gran fecha es la del año 85. Entre esa época del año 81 al año 85, ¿dónde estuvo usted? ¿En qué clase de operaciones sirvió? A finales del año 81 me seleccionan en el batallón Vargas, porque yo después de que ascendí fui asignado como orgánico del batallón de infantería número 21 Vargas, con sede en la ciudad de Granada Meta. ¿Ya? De ahí fui seleccionado para venir a Bogotá a conocer la Escuela de Caballería realizando un curso de contraguerrilla urbana, el curso número 2 de contraguerrilla urbana. ¿Cuándo fue eso exactamente? Fue como hacia octubre del 81. Octubre del 81. Muy bien, entonces un nuevo curso, de manera que estamos ante un suboficial distinguido que es seleccionado para hacer cursos especiales de contraguerrilla urbana. ¿Qué pasa después de ese curso? ¿Lo devuelven a Granada o qué camino toma? Realizando ese curso, al batallón al que yo pertenezco, es emboscada una patrulla en un sitio llamado Lelechal, cerca a un caserío que se llama el Jardín de las Peñas, y el batallón decide recoger todos los funcionarios. ¿En dónde el Jardín de las Peñas? En el Meta. En el Meta. En el Meta, cerca a Mesetas, Meta. Cerca a Mesetas. ¿Allá tienen bajas? Sí, el ejército lastimosamente pierde 2 suboficiales, poco de personas, como 8 soldados, y hay pérdida de armamento. Bueno, de manera que fue una acción de guerra muy complicada. ¿Qué pasó después en su vida? Sigo asignado al batallón Vargas, paso a ser comandante de la escuadra de inteligencia dentro del batallón, luego soy asignado a la fundación, a crear la base de la Serranía La Macarena. Esa base se le recibió al batallón Serviés. ¿Eso es en el año? 83-84. 83-84. ¿Está en La Macarena? En la Serranía La Macarena, en la base de La Macarena. Y allá está inaugurando esa base, sí, trabajando para ponerla en operación. Correcto. Año 83, año 84. ¿Qué sigue después? Después soy trasladado a la base militar de Uribe Meta. Uribe Meta. Es decir, lo que sería años después zona de despeje. Correcto. Muy bien. Allá en Uribe Meta, ¿cuánto tiempo permanece? Allá permanezco alrededor de año y medio, porque después soy trasladado a la brigada como en apoyo de un grupo del 2, o sea, de inteligencia, y ahí se terminó trasladado en el batallón de policía militar hacia el año 86. Año 86. Pero situémonos entonces en noviembre de 1985. ¿Dónde estaba usted? ¿En Uribe Meta? En Uribe Meta. Uribe Meta. ¿A qué distancia queda Uribe Meta de Granada? Para que ubiquemos geográficamente a nuestros oyentes aproximadamente a qué distancia o cuáles eran los medios de comunicación y cómo se iban, si se iban por tierra, si era un paseíto de infantería o si los llevaban en helicóptero por río. ¿Cómo es el paso de Granada a Uribe Meta? Para esa época. Sí, para esa época. Claro. Un avión que decolara de las pistas de fumigación contiguas al batallón. ¿En Uribe? No, contigo del batallón Vargas. Sí. Para viajar al Uribe, viajaba normalmente uno en un DC-3. DC-3. Que son los aviones más versátiles para ese terreno. Lo recuerdo muy bien. Yo volé Bogotá-Manizales en DC-3, no le puedo decir cuántas veces. Muy bien. Tenía más o menos un promedio de, haciendo exagerado, 40 minutos. 40 minutos de vuelo. Por carretera no había acceso porque era una trocha. Y el camino, el camino solamente estaba trazado, no había vía como tal. Entonces, si los iban a sacar ya los tenían que mover en avión. O en helicóptero. O en helicóptero. ¿Cuántos helicópteros tenían a su disposición?
No, allá tocaba pedir apoyo a la Fuerza Aérea. Y no tenían helicóptero. El batallón como No tal tenía helicóptero. asignado helicóptero propio para el batallón, no, tocaba pedir apoyo a la Fuerza Aérea, que a veces los mandaban de Apiay o los mandaban de Melgar. ¿Qué clase de helicópteros eran los que tenían? Lo recuerdo mucho porque era un helicóptero que llama Iracois, que es parecido al que aparece en la serie La Misión del Deber. Ajá. ¿Para cuántos pasajeros? Ahí caen bien acomodados, 8 o 10 personas. 8 o 10 personas, no más que eso. De acuerdo a mi conocimiento, porque Claro. yo de aviación no conozco nada. Ya. ¿Y eran apoyos continuos o eran apoyos muy irregulares, esos que le daba la Fuerza Aérea para trasladar gente entre La Uribe y Granada? No, era muy irregular, más o menos el apoyo era cada mes. Cada mes. Cuando se efectuaba el abastecimiento o cuando había personal que se iba de baja como los soldados o los suboficiales que hacían relevo porque habían unos que salían de vacaciones. Por hechos que cualquiera entiende, usted ha tenido que reconstruir en su vida esos días de noviembre de 1985. Correcto. ¿Dónde estaba usted físicamente en noviembre de 1985 y exactamente en los días 5 y 6 de noviembre? Vuelvo y le digo, yo estaba en la base militar de Uribe Meta. De Uribe Meta. Allá estaba usted. Sí, señor. Muy bien. En ese momento, ¿estaba patrullando, estaba en terreno o estaba físicamente dentro de la base? No, estaba físicamente dentro de la base en acciones administrativas, como es el mantenimiento de equipos con los soldados o instrucción. O instrucción. Es decir, usted no estaba en operación, no estaba en el campo, no estaba comandando un pelotón, sino que estaba metido dentro de la base. Sí, correcto, que todas las patrullas estaban en lo que llamamos en retroalimentación. Muy bien. En funciones administrativas. Básicamente sí. ¿Y en instrucción? Correcto. ¿Usted daba instrucción militar general o instrucción en inteligencia? No, instrucción general militar, como era manejo de armas, mantenimiento y aseo del armamento. De los soldados que conservación llegaban y allá, equipos, sí. entonces usted los tenía que instruir para que cumplieran su tarea. 5 de noviembre de 1985. ¿Usted está ya en Uribe Meta? Le vuelvo a preguntar. Sí, señor. Sí, señor. Allá estaba. ¿Y allá se quedó meses después? Correcto. ¿Hasta cuándo más o menos? ¿Hasta el 86? Al 86 que salgo de vacaciones, salgo con vacaciones, vengo a visitar a mi familia, a la ciudad, mi ciudad natal, que es Cúcuta, regreso a mi batallón y salgo en apoyo para el B2 de la 7ª Brigada para trabajar en el CARDES de Indumil. ¿En qué consistía mi función? Que si una persona iba a adquirir un arma, a mí me llegaba la solicitud de la compra y yo tenía que verificar en un CARDES si esa persona ya tenía armamento o no tenía armamento y si esa persona tenía algún antecedente judicial para informarle al jefe de Estado Mayor para que dijera si se le da o no se le asigna el arma. Eso ya es en el año 86. Correcto. Bueno, pero miren ustedes, queridos oyentes, cómo es sacrificada la vida militar. Este hombre con el que estamos hablando, el cabo Edgar Villamizar Espinel, estaba en Uribe Meta y su familia estaba en Cúcuta. Ese viaje de Uribe a Cúcuta pues era un viaje eterno. ¿Por dónde se iba? Ya lo sacaban a Granada. ¿Y de Granada qué seguía? ¿Por tierra a Villavicencio? Villavicencio, Bogotá, cuando se gastaban 6 horas. Villavicencio, Bogotá. Y Bogotá, de Bogotá a Cúcuta. 18 horas. Es decir, bueno, mucho más largo el viaje que ir de aquí a Tokio. Claro, no, o sea, para Tokio llega más rápido que de la Uribe Meta a Cúcuta. Una vida muy dura, una vida muy sacrificada es la de nuestros hombres en armas. Y no mucha gente la comprende y no mucha gente la respeta como debiera y agradece el sacrificio de estos hombres. Entonces estamos en que Edgar Villamizar Espinel no estuvo en Bogotá el 5 y el 6 de noviembre de 1985, sino en Uribe Meta. Sí, señor. A una distancia que compongamos la de Uribe Meta a Granada son 40 minutos de un avión si existiera. De Granada a Villavicencio, ¿ustedes se trasladaban como de Granada a Villavicencio? ¿Por una mala carretera? Era que no había carretera, no entraba vehículo ni siquiera. Entonces tenía que ser en un helicóptero cuando se lo prestara la Fuerza Aérea. Que era cada mes. Que era cada mes. Y después a Bogotá, pues 6 horas de camino. Entonces, ni estaba en Bogotá, ni podía estar en Bogotá. Muy bien. Entonces, la primera pregunta y la primera inquietud queda despejada.
el cabo Edgar Villamizar Espinel no presenció los acontecimientos de noviembre de 1985. Una pregunta que es importante y que despertará curiosidad de muchos. ¿Usted es escuela de inteligencia o usted pertenece a infantería? ¿Cuál era su arma? Yo hice el curso de inteligencia, pero mi arma es infantería. Infantería. Arma de infantería, el coronel Luis Alfonso Plazas es de caballería, pero usted pudo servir a órdenes del coronel Plazas. ¿Sirvió alguna vez a órdenes del coronel Plazas? No, señor. ¿Lo conoció personalmente alguna vez antes de estos acontecimientos, cuando usted estaba en Uribe y cuando usted estaba haciendo todas estas cosas que hacía en favor del Ejército de Colombia? ¿Usted se encontró alguna vez con el coronel Plazas? Personalmente no. No, nunca. Nunca. Nunca lo vio. Muy bien. Entonces, despejada la primera pregunta. ¿Estaba en Bogotá? No estaba. No podía estar. Segunda pregunta. ¿Vio, conoció, oyó la voz del coronel Plazas Vega? Nunca. No, señor. Muy bien. No, señor. Más categórico no puede ser. Muy bien. Su nombre aparece como testigo de excepción en el proceso que se sigue contra el coronel Plazas Vega, y en ese testimonio que usted supuestamente rinde, dice que usted estuvo en la Plaza de Bolívar y que oyó cuando el coronel Plazas Vega decía con respecto a unas personas que habían salido con vida del Palacio de Justicia: cuelguen esos HP. No vamos a repetir la palabra completa porque ¿para qué? Entonces, pues, o usted no pudo decir eso, mi cabo, o cuando lo dijo, usted estaba mintiendo. ¿Usted dijo alguna vez lo que dice ese documento que usted dijo? Que usted estaba en la Plaza de Bolívar, que usted oyó al coronel Plazas, que usted vino esa noche a la Escuela de Caballería y después volvió allá y que presenció los acontecimientos del Palacio de Justicia. ¿Usted dijo eso alguna vez? Doctor, yo no tengo el don de la ubicuidad. Nunca lo dije. ¿Nunca lo dijo? Nunca lo dije. Esa mentira jamás la dijo. Un hombre de honor como usted no debe mentir, y menos nunca lo dije. Y menos en un caso tan grave. Nunca lo dije. Muy bien. Hay un documento que está suscrito por la fiscal Ángela María Buitrago, por un delegado de la Procuraduría General de la Nación, por 3 funcionarios del CTI, que dicen que usted estaba ahí en la Escuela de Caballería un determinado día, que usted participó en esa diligencia y que usted dijo estas cosas, y aparece una firma suya refrendando eso. Usted estuvo en la Escuela de Caballería, usted le dijo alguna vez a esas personas, Ángela María Buitrago, el delegado de la Procuraduría y estos 3 del CTI, lo que está dicho en ese documento. Doctor, vuelvo y le repito, la única vez que conocí la Escuela de Caballería fue en el año 81. ¿Nunca volvió allá? Nunca más he vuelto. Entonces los que dicen que usted estaba allá en la Escuela de Caballería están faltando a la verdad. Usted, sí, señor. Usted no fue. Muy bien. Y ese documento que habrá conocido usted, pues dígame si la pesadilla de su vida después gira alrededor de ese documento, usted lo habrá visto 1000 veces. Esa firma que aparece ahí al terminar la diligencia, ¿es suya? No, señor. No es suya. Muy bien. Ahí me entero. ¿Cuándo se enteró usted de que estaba metido en semejante enredo, mi cabo? El 10 de octubre del 2007. Del 2007. Aparece mi imagen, me llama mi hermana la menor, diciéndome que yo estoy apareciendo en televisión, que ya soy famoso. Pero aparece es un Edgar Villarreal. Villarreal, yo soy Villamizar. O sea, mi papá nunca se cambió el apellido. Y usted menos. Entonces aparece como Edgar Villarreal en televisión, es famoso, pero la imagen sí es la suya. Correcto, porque el número de cédula coincide. Coincide, número de cédula, y entonces se vuelve famoso. ¿Por qué se volvió famoso? ¿Por qué ese testimonio suyo se volvió tan espectacular y tan famoso y apareció en octubre del 2007? ¿Te recuerda? Quisiera saberlo. Pero no tiene ni idea por qué. Negativo. Muy bien. Ha pasado el tiempo y usted no volvió a aparecer. Lo buscaron, lo buscó la fiscalía porque los abogados del coronel Plazas pedían desesperadamente que usted fuera a rendir testimonio
a ver si se ratificaba en lo dicho y cómo le constaban todas esas cosas y que lo habían mandado en un helicóptero con 20 personas desde la base de Apiay hasta Bogotá. Y los abogados decían, por Dios, encuentren a este hombre. ¿A usted lo buscaron? No. No lo buscaron. No. Es que decir, yo tenga conocimiento, no. Su familia no tiene noticia de que alguien hubiera tocado la puerta y decía, a ver, Edgar Villamizar o Villarreal o como quiera que lo estuvieran buscando. No lo buscaron. No. No lo buscaron. Y le digo por qué no. Porque para la época en que porque yo trabajé con la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted salió del ejército y trabajó en la Fiscalía? Sí, señor. ¿En qué trabajó? ¿En el CTI? Trabajé con el CTI como funcionario de la Oficina de Estudios de Seguridad. Ya, ¿en qué época? 2002. ¿Hasta? Terminando el 2001 y 2002. Trabajé con el doctor, los últimos días del doctor Alfonso Gómez Méndez. Sí. Y los primeros meses del doctor Luis Camilo Osorio. Mi función era analizar las hojas de vida de cada persona que iba a ingresar a la Fiscalía. Entre los años 2001 y 2002. Correcto. ¿Y después se retiró? Sí, señor. ¿No volvió a tener contactos con la Fiscalía? No, señor. Después siguió su vida, ya no está en el ejército, ya no está en la Fiscalía y se ocupa en cualquier otra cosa. Pero nada que ver ni con la Fiscalía ni con el ejército. No, señor. Muy bien. Entonces, año 2007, ¿usted descubre que es famoso? Sí, señor. ¿Ahí sí empiezan a buscarlo? Desconozco. Lo desconoce. Porque yo para la época, en la fecha en que estuve en la Fiscalía, vivía en un conjunto cerca a la Fiscalía. Se llama Conjunto Residencial Rafael Núñez. Y esa dirección siempre tuvo que quedar, porque allá me hicieron a mí, cuando yo fui a ingresar, la visita domiciliaria. Y allá nunca fueron a preguntar. ¿Usted siguió viviendo allá? ¿Su familia siguió viviendo allá? Un corto lapso, porque nos tocó irnos. Se tuvo que ir. ¿Salió de Bogotá o se quedó en Bogotá? Salí de Bogotá. Salió de Bogotá. Y no volvió a Bogotá. Dicen ahora, es la versión que anda circulando, que usted no solamente entró a la escuela de caballería en un carro que llevaba un mundo de gente para la diligencia, sino que hubo una reunión previa en la cafetería de la Olímpica que queda ahí al pie de la escuela de caballería. ¿Usted estuvo alguna vez en una reunión en la cafetería de la Olímpica con la doctora Ángela María Huitrago, con funcionarios del CTI, con personas de la Fiscalía General de la Nación? No, señor. Le hago una pregunta todavía más fácil, porque yo le anticipo que el sitio no lo conoce. ¿Usted conoce la cafetería de Olímpica? ¿Ha estado en esa cafetería? No. No. Bueno, si a mí me dicen que vaya a la cafetería Olímpica, yo a esa Olímpica he ido muchas veces, pero a la cafetería no he ido nunca. Entonces usted nunca estuvo en la cafetería. No, señor. Muy bien. Entonces la supuesta reunión preparatoria que hubo de la reunión que se haría después en caballería para para pedir el testimonio suyo, esa tampoco se hizo, o usted tampoco concurrió allá. No estuve. No estuvo, muy bien. Entonces, ha aparecido en el proceso su firma en un papel que usted no firmó porque usted dice que no es la firma suya. Y hay otras firmas en el proceso que son las firmas de la época en que usted era cabo del ejército. Y esas firmas sí tienen que ser auténticas, tienen que ser las suyas. Sí, claro, porque esas eran las del folio de vida, o sea, las calificaciones que nos daban a nosotros semestralmente allá los comandantes de la compañía. Esas firmas son las suyas. Lógico que sí. Muy bien. Entonces ahora surge otra firma con la que comparan la firma de la Escuela de Caballería y dicen que esas dos firmas son iguales. ¿Usted firmó en alguna oportunidad un papel distinto para que la Fiscalía pudiera comparar el de la Escuela de Caballería con otra firma suya? ¿Ángela María Huitrago puede tener un papel realmente firmado por usted en cualquier circunstancia? Desconozco. Es decir, usted no ha firmado otro papel. ¿Usted ha visto en la vida a Ángela María Huitrago? En televisión. En televisión. ¿No más? No más. ¿Nunca la vio? No, señor. Entonces, al coronel Plazas no lo vio. A Ángela María Huitrago no lo vio. A los señores que aparecen firmando el documento que supuestamente usted firmó, ¿los conoció alguna vez?
Cuando veo el nombre ahí, hay un nombre que me es familiar, porque yo trabajaba en la fiscalía y hacía a la misma gente le hacía vigilancia y seguimiento. ¿Y trato de recordar que posiblemente es uno. Es uno. Sí. Al que usted... Pero no me le confirmo. De aquella época en la que usted trabajaba en la fiscalía, años 2001 y 2002. Sí, señor. Después no lo volvió a ver. No, señor. ¿Nunca más? No, señor. Entonces, mi cabo, cualquier documento que aparezca con la firma suya, distinto de los documentos que usted firmaba allá en el ejército, y que coincida con la firma de la Escuela de Caballería, ese es un documento y una firma falsos. Sí, señor. Muy bien. Mi cabo, por esa supuesta firma suya y por esa supuesta diligencia, a usted le ha cambiado la vida. ¿Y le ha cambiado la vida favorablemente o la vida se le volvió una pesadilla? Mi cabo, díganos aquí con toda tranquilidad, aquí estamos entre amigos. Como se dice en el argot popular, la vida se me volvió de a cuadritos. De a cuadritos. Perdí mi familia. Mi familia está disgregada totalmente. Ya mi familia no es una familia funcional. Mis hermanas por un lado. Fallece mi madre, fallece mi padre. Pierdo mi hogar, lo pierdo. Mi hijo decide salir a buscar su rumbo. Yo me tengo que ir. Es más, en este momento en que estoy dando esta entrevista, estoy sin trabajo. ¿Está sin trabajo? Sí, doctor. ¿Usted tenía un trabajo y lo perdió? Tenía un trabajo y lo perdí y apliqué mi hoja de vida para trabajar en una empresa grande y cuando buscaron en el récord en Google, me dijeron, no, si vendió al coronel Plazas Vega, ¿por qué no nos vende a nosotros? Esa fue la terminología que me dijeron en la empresa donde yo presenté mi hoja de vida. En este momento estoy sin trabajo. Y llevo sin trabajo ya. Y está sin trabajo porque supuestamente usted vendió al coronel Plazas Vega. Sí, señor. Y resulta que usted nunca ha dicho una palabra contra el coronel Plazas Vega. No, señor. Y nunca firmó un documento en contra del coronel Plazas Vega y diciendo que oyó al coronel Plazas Vega decir, cuelguen esos HP. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió porque, vuelvo y le ratifico, doctor. Y lo he ratificado más de una vez, perdóneme la expresión, ya me sabía cacho. Ya me sabía cacho. No estaba en la Uribe. Es más, en este momento, si alguien me pidiera fotos de esa época, que aún recuerdo como mi mayor tesoro, yo tengo unas fotos. No tienen fecha porque las cámaras de esa época eran cámaras de carbón, digamos así, porque eran un poquito obsoletas para la época. Sí. Tengo alrededor de unas 10, 12 fotos donde estoy fundando la base de la Macarena, metiéndole moriche a un rancho y estoy en la base de la Uribe. Tengo compañeros ahí. No sé por qué no los habrán buscado para ratificar que yo estaba con ellos allá. Usted tiene compañeros que recuerda y compañeros que podría localizar. Si alguien le dice, busca esos compañeros, ¿usted los puede localizar? La verdad que los puedo localizar, no, porque no sé dónde estén. Pero recuerda sus nombres. Pero recuerdo sus nombres, recuerdo sus apellidos, hasta los sobrenombres que coloca uno allá como niño de escuela. ¿Algunos de ellos seguirían en el ejército? Sí. Y siguieron su carrera y seguramente llegaron a sargentos o sargentos mayores. ¿Sabe usted de la vida de algunos de esos compañeros? Sé de uno o dos. Sé que hay uno que se llama Guerrero Libardo. Él es pensionado del ejército. Vive en una ciudad del Meta. Ya. ¿Y llegó a qué? Sargento primero. A sargento primero. ¿A ese lo recuerda particularmente? No, recuerdo, tengo nombres... Amigos. Nombres de ellos, no amigos, porque vuelvo y le digo, doctor, contactos con ellos los perdí totalmente. Pero con quienes tiene buenos recuerdos. Sí, recuerdos. Usted no era persona conflictiva en el ejército, no tiene enemigos, no tiene malos recuerdos de esa época. No, nada. Me dolían los compañeros que morían en combate, claro. Hay compañeros que con los que compartíamos más que mucho tiempo en la soledad de las montañas o de las selvas del Meta, entre los límites de Uribe y Colombia Huila o el Tolima. Compartíamos allá hasta una revista, la leíamos 3 y 4 veces y nos la rotábamos. Nunca fui amante del vallenato, nunca. Y allá conseguimos una grabadora vieja y lo único que escuchábamos a diario era
Vallenato. Vallenato. Sí, Entonces y escuchábamos la voz del Huila, que era lo único que en un radio viejo, de esos marca Sony, de los que venían forrados en cuero, y las pilas que ya se desechaban de los radios de comunicación. Con eso era que nosotros alimentábamos para escuchar música. Mi cabo, usted se ganó una lotería sin comprar el billete, porque usted no hizo nada para estar metido en este lío, y este lío le ha costado una fama que usted no quisiera tener, la disgregación de su familia, la pérdida de su empleo. Es decir, esto ha sido lo más costoso que usted ha vivido como experiencia en su vida, supongo yo. No sé si haya tenido otra. Bueno, la pérdida de sus compañeros en combate es una experiencia muy dura, pero personalmente, íntimamente, para usted ha habido un episodio tan amargo como este. No, este. Muy bien. Usted se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué lo seleccionaron a usted? ¿Quién seleccionó su nombre? ¿Usted ha podido descifrar ese acertijo? Si usted no tuvo nada que ver, usted jamás dio esa declaración, jamás habló con Ángela María Buitrago, jamás habló con las personas que están ahí, nunca fue a la Olímpica. ¿Por qué aparece usted ahí? Esa es la pregunta que me hago cada vez que abro los ojos por la mañana. Sin respuesta. Sí, señor. Usted es experto en inteligencia, le ha puesto inteligencia a esto. ¿Por qué, Dios mío, por qué me escogieron a mí para semejante tarea aparente que no cumplí nunca? Esa es la pregunta. Y sin respuesta. Sin respuesta. Es como averiguar los números del baloto mañana. Hoy. Edgar Villamizar Espinel es un tramo muy doloroso de su vida. Es un hombre que tenía una vida modesta, la que fuera, pero tenía su trabajo, tenía su familia, tenía su horizonte de vida como la de cualquier colombiano. Retirado del Ejército de Colombia sin problemas, sin conflictos, retirado de la Fiscalía General de la Nación sin problemas, buscando los horizontes, buscando su vida, y de la noche a la mañana es el hombre más famoso del país, el más famoso. Nadie fue más famoso que Edgar Villamizar en algunos episodios específicos, y nadie ha tenido un papel más importante y más decisivo en la historia de Colombia que usted. De eso depende la suerte del Estado colombiano. El presidente Belisario Betancur dirá: ¿y este cabo de dónde apareció? Porque voy para la Corte Penal Internacional si es que mis enemigos me logran llevar allá. El ejército dirá: ¿y este cabo fue que nos traicionó? ¿Este cabo fue que...? ¿Pero por qué? Las noticias que tenemos y su hoja de vida, un buen hombre, ¿por qué aparece con esto? Va a pedir empleo, y en alguna parte dicen: si vendió al coronel Plazas, ¿por qué no nos va a vender a nosotros? Y entonces tampoco tiene empleo. Y nada de lo que pasó tiene que ver con usted. Ni usted fue convocado, ni usted fue citado, ni le pidieron su permiso para firmar por usted. Nunca, ¿verdad? Nunca, jamás. Aquí hace señas de que definitivamente no. Y sin embargo, alguien abusivamente utilizó su nombre, pusieron su firma abusivamente, le dañaron su vida y lo pusieron a cumplir el triste papel de delator, diciendo mentiras, porque usted estaba en Uribe Meta y usted no podía estar en la Plaza de Bolívar de Bogotá al mismo tiempo, no tiene el don de la ubicuidad. Este es un drama familiar, un drama personal, porque uno se ocupa del gran tema, la imagen del Estado colombiano, el presidente Betancur, la catástrofe del Palacio de Justicia, la tragedia del general Arias Cabrales, la tragedia del coronel Plazas. Nadie piensa en la vida de un colombiano humilde y normal que destruyeron unas personas que se inventaron el cuento de que él había estado en la escuela de caballería firmando un documento que nunca firmó. Edgar Villamizar Espinel, no Villarreal, jamás. Esa es la vida y esa es la historia, y no hay nada más que contar. Lo que sigue de aquí es la repetición una y mil veces de lo mismo. No estuve, estaba en Uribe Meta, no vine a Bogotá, no volví a la escuela de caballería, nunca, desde el año 81, cuando hice un curso especial, nunca en el año 87, para la diligencia esta supuesta, nunca entré a Olímpica, no conozco a la señora Ángela María Buitrago, no conozco al señor de la Procuraduría. ¿Ese lo volvió a ver alguna vez o lo ha visto? No. No sé quién es. No sabe quién es. Los del CTI
le parece recordar uno de los nombres de la época en que él trabajó en la Fiscalía General de la Nación y tenía la obligación de revisar la conducta de algunas personas en la Fiscalía, y eso es todo. Y alrededor de eso, el episodio más importante en la historia de Colombia. A raíz de eso, aparece el ejército como un ejército de bandidos que desaparecen a la gente y que hacen de ella cualquier cosa, no se vuelve a saber de esos. A partir de ahí, la condena al general Arias Cabrales, a partir de ahí la condena al coronel Luis Alfonso Plazas, a partir de ahí las denuncias contra el presidente Betancur, y usted, inocente. Solo que inocente, pero con su vida sacrificada, que es en lo que la gente no piensa, que en medio de todas estas cosas le dañaron la vida a una persona, a un ciudadano común, a un colombiano como cualquier otro, que en este momento dice, ¿qué horizonte tengo yo? Si usted sale en Google, pues claro, ¿cómo no va a salir en Google? Importantísimo, ¿usted? Más que Shakira. Más que Shakira, claro, claro. Entonces, usted tendrá que pasar una hoja de vida y decir, si va a Google, me encuentra en Google, pero yo nunca dije eso, Entonces, bueno, algún día, porque la justicia cojea pero llega, mi Dios aprieta pero no ahorca, y mi Dios existe, mi cabo, y algún día usted será restituido en la normalidad de su vida, usted será restituido en su honor, usted no mintió, usted no vendió a nadie, usted no participó en este complot contra las fuerzas militares, contra el Estado colombiano y contra el coronel Plazas Vega. ¿Usted ha ido a visitarlo? No, señor. No quisiera tenerlo frente a frente, ahora que se solucione este problema, y decirle quién soy yo. Un subalterno más. Un subalterno más. Subalterno que era de infantería, el coronel Plazas Vega de caballería, pero en el ejército la jerarquía es sagrada. Un cabo que jamás iría a traicionar a su coronel. Pero así es la vida. Y la hora de la verdad no tiene más que decir, ni más que preguntar, porque no hay otra cosa que decir. Usted si quiere decir algo más, mi cabo, dígalo con toda tranquilidad. Doctor, mire, a pesar de que tengo mi familia totalmente disgregada y nada funcional, han estado conmigo, ahí, con voces de aliento. A veces me desespera que dijeron esto, que dijeron aquello. Una de las personas que ha sido fundamental en mi vida es mi hijo, que está aquí al lado conmigo, el señor Ricardo Puentes. Su hijo, su secretario, su amigo, su soporte. Confidente, mi bastón. Y dos personas muy especiales, que son el señor procurador, por haberme oído, por haber creído en mí, y el señor, el ministro Vargas Lleras, por haberle brindado mi seguridad. Que Dios los guarde. Edgar Villamizar Espinel. Una vida, una tragedia, una participación en un episodio de la historia colombiana, participación que nunca tuvo, víctima de una impostura, víctima de un delito, víctima de unos delincuentes, eso sí, de alto cuello, que le destrozaron su vida, pero no para siempre, no para siempre. Dios existe, y como Dios existe, tenemos la certeza de que las cosas volverán de donde nunca debieron salir, que el coronel Plaza será absuelto, el general Arias Cabrales será absuelto, el ejército colombiano será absuelto de estas infamias, y el cabo Edgar Villamizar Espinel, mi cabo, como decimos los que hemos tenido alguna relación con el ejército de Colombia, volverá a estar tranquilo, volverá a ser feliz, volverá a tener un trabajo, y recordará como una pesadilla que algún día usaron su nombre, su cédula de ciudadanía y su firma para una impostura en la que jamás participó. Este era el reportaje que hacíamos en la hora del